¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente el Magíster Marcos Baldión en el curso Diseño Organizacional y de Procesos. Estamos en la unidad número 2, Estructura Organizacional. El tema 3, Estructura de la Organización, segunda parte. Bien, ahora vamos a complementar, ¿no es así?, con relación a nuestro tema número 2. Aquí vamos a alinearnos al gran enfoque de la estructura de la organización y conversar sobre las dimensiones de la organización. Toda organización tiene algunas dimensiones o factores, como conversábamos en la clase anterior, como por ejemplo el medio ambiente, el tamaño de la organización, cuál es la tecnología que va a escoger a través de la alineación a los procesos y las tareas, o cuál es la estrategia o las metas que haya definido. Parámetros de dimensiones de la organización que se van a ajustar a la estructura que tú vas a elegir para poder establecer tu diseño organizacional. Una de las formas de poder establecer es de que las estructuras orgánicas tienen una serie de conceptos que va a ayudar a poder alinearse a tu decisión de construir. Por ejemplo, hablamos de que las estructuras orgánicas son distintos órganos y unidades administrativas que se han establecido en la organización. Y es claro que cuando hablamos de estructura estamos hablando de unidades orgánicas, estamos hablando de órganos y unidades que son administradas y que se ha establecido a priori en la organización. Por lo tanto, constituye, entre comillas, en el cuerpo óseo de la empresa. Pero establecer esa estructura debe estar de acuerdo a las necesidades de la organización. Es decir, crear una unidad orgánica, cargos y puestos de la organización es porque realmente es necesario. No se establece la creación de unidades orgánicas simplemente por crearlas, sino porque es necesario cumplir una serie de necesidades latentes en la organización. Es decir, hay tareas, hay especializaciones, hay funciones que nadie las hace o de que se están recargadas en algunas unidades orgánicas y es necesario descentralizarlas creando nuevas unidades orgánicas. Ahora bien, un aspecto es las necesidades, un segundo aspecto es el tamaño de la organización. ¿Cuál es el tamaño de la organización bajo el mercado que tú hayas escogido? ¿O cuál es el giro? ¿Cuál es el sector que está ubicada la organización? Y también otra característica esencial de la organización es que qué ventajas competitivas has definido, cuáles son ese valor agregado que has definido para poder alinear la creación de valor en cada una de las unidades orgánicas de tu estructura. Son aspectos relevantes dentro de la definición en este nivel de conocimiento e información que estamos teniendo contigo. Ahora bien, establecida esta estructura orgánica, es claro lo que vamos a conversar con relación a la estructura vertical, la autoridad y tramo de control. La estructura organizacional vertical es aquella en la cual hay cierta característica por una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos. Lo anterior implica que existen muchos niveles entre los administradores de mayor jerarquía y los de más bajo nivel. La estructura vertical, ¿no es así?, claramente establece un tramo de control. Reafirmamos que el tramo de control es el número de subordinados quienes reportan directamente a un ejecutivo o supervisor. Ya hablamos que autoridad es el derecho legítimo a tomar decisiones y a decir a la gente qué hacer. La autoridad reside en los puestos más altos de la organización. La autoridad establece qué es lo que van a hacer las personas. Dos aspectos fundamentales con relación a la construcción de tu desarrollo organizacional bajo el enfoque de estructura. Ahora bien, un gran criterio es con relación a la longitud del tramo de control. Es decir, cuál es la cantidad de personas que vas a supervisar. Un aspecto es las circunstancias. La coordinación de las tareas realizadas
en las organizaciones es uno de los aspectos claves del diseño organizacional. ¿Cuáles son las circunstancias con relación a la longitud del tramo de control? Retomamos que un tramo de control, ¿no es así?, administrativo o de autoridad, está en función del número de subordinados que depende de un gerente, un administrador o un supervisor. Este tramo de control va a depender del número de personas que vas a supervisar, depende del gerente, del administrador o del supervisor. Pero ¿qué características más tiene la longitud del tramo de control? Tenemos que considerar para estos efectos el tamaño de la organización. Si la organización está orientada a las ventas y tiene un enfoque de autoridad con relación a vendedores, va a depender de la cantidad de vendedores de cada supervisor. Además de la tecnología que supone que ese supervisor de venta pueda efectuar a cada uno de los vendedores, o también de la especialización, ¿sí?, de los vendedores con relación a un producto, o el grado de tecnología, de especialización del producto o servicio, además de las actividades empresariales que supone el supervisor, la carga de trabajo o diversas funciones, además de la de supervisar. Es decir, un supervisor puede tener varias cargas de trabajo, varias tareas con relación a la actividad de control, o las políticas generales con relación al control. Algunas políticas generales establecen que solamente un gerente, un supervisor, tiene la capacidad para poder supervisar a 6 personas o 8 personas. Es decir, la longitud del tramo de control tiene que ver con cada uno de estos efectos: el tamaño de la organización, la tecnología, la especialización, las actividades empresariales, las políticas generales. Explicar esto es posible a través de un diseño llamado tramos amplios, en la cual va a haber un tramo de control o supervisión, creando la facultad de la persona de poder efectuar una supervisión amplia, y en la cual tiene algunas ventajas. Por ejemplo, los supervisores se ven obligados a delegar. Se debe establecer políticas claras, ¿no es así?, que no haya dudas con relación a la supervisión y la unidad de mando. Los subordinados deben ser cuidadosamente seleccionados. Aquí se va a alinear a una gestión de la unidad orgánica de personal, estableciendo claramente el puesto y los requisitos de las personas para el puesto, ¿no? Estás hablando aquí de la construcción, de la alineación de las necesidades establecidas por el supervisor o el gerente de venta, orientado a poder seleccionar o contratar por el área o la gerencia de personal. Tramos amplios. Algunas desventajas de los tramos amplios son, por ejemplo, que hay una tendencia de los superiores sobrecargados de trabajo o tarea a convertirse en cuello de botella en las decisiones. Y hay un riesgo de pérdida de control para el superior, para el gerente. Dos grandes desventajas con relación a la sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, hay un cuello de botella, una restricción con relación a la decisión, o hay un riesgo de pérdida de control para el gerente que está supervisando o para el supervisor. Desventaja que hay que tomar en cuenta con relación a las decisiones posteriores a la supervisión, como por ejemplo el pago, es así, de las planillas. Por el contrario, hay tramos estrechos, como por ejemplo el tramo estrecho le da la capacidad al supervisor, al gerente, de supervisar a pocas personas o áreas, es así, seleccionadas, a cada una de ellas de acuerdo a su especialización. Algunas ventajas es que hay una estrecha supervisión, hay un estricto control, hay una rápida comunicación entre subordinados y superiores. Algunas desventajas son, por ejemplo, los superiores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados, o hay muchos niveles administrativos. Los tramos estrechos le da la creación de niveles, es así, 2 o 3, creándose nuevos niveles administrativos y de control. Por lo tanto, la información de abajo hacia arriba probablemente sea más lenta, ¿sí?, en la toma de decisiones del gerente superior o del supervisor superior, ¿no? Algunas desventajas
de los tramos estrechos dentro del tramo de control establecido por el gerente en su diseño organizacional. La forma de poder establecer el tramo de control divide la jerarquía a la organización en niveles de autoridad, asignando a los jefes o superiores una autoridad específica, solo los niveles inferiores y en donde se establece el tipo de autoridad de estos. Es el proceso por el cual los gerentes distribuyen la autoridad a sus subalternos y se asignan responsabilidades nuevas o adicionales. Otro de los grandes conceptos del diseño organizacional es con relación a la delegación de autoridad. Hablamos de que la jerarquía divide a las organizaciones en niveles de autoridad, asignando a los jefes o superiores una autoridad específica sobre los niveles inferiores y en donde se establece el tipo de autoridad de estos. Hablamos de delegación de autoridad porque es el proceso por el cual los gerentes distribuyen la autoridad a sus subalternos y se asigna responsabilidades nuevas o adicionales. Es la capacidad de actividades o decisiones en la cual se entrega autoridad a los subalternos y se asigna responsabilidades nuevas o adicionales. La delegación de autoridad es la capacidad de poder entregar, o sea, así, poder a los subalternos con relación a una tarea o a varias tareas o actividades. Hablamos de delegación de autoridad, por ejemplo, cuando se da 4 aspectos. A, el que delega asigna objetivos a ellos. B, el que delega concede autoridad. C, la aceptación es una responsabilidad. D, el que delega hace que el otro sea responsable de los resultados. 4 aspectos que tienen que ver con la autoridad. Es así, cuando delego, asigno objetivos a ellos. El que delega concede autoridad y poder. La aceptación es una responsabilidad. Y el que delega hace que el otro sea responsable de los resultados. Se alinea los resultados alcanzados con los resultados de su superior. Aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando efectuamos la delegación de autoridad. Ahora bien, el proceso de delegar establece diferencia de autoridad versus poder. El poder es la habilidad para influir en las personas, un grupo especial para el logro del objetivo y además para la realización de los objetivos individuales de la empresa y de las personas y de los grupos. Afirmamos entonces que el poder es la habilidad para influir en las personas, los grupos, y es esencial para el logro y realización de los objetivos individuales, organizacionales y sociales. La autoridad es el derecho conferido por el puesto para dar órdenes. Mientras que el otro enfoque, el de centralización y descentralización, son 2 grandes paradigmas con relación al manejo de las tareas y procesos. En algunas organizaciones, la toma de decisiones está altamente centralizada. Los problemas fluyen hacia arriba y un ejecutivo de alto nivel decide qué acción tomar. En otros casos, la toma de decisiones está descentralizada. La autoridad se dispersa hacia abajo dentro de la jerarquía. Hablamos, por lo tanto, que podemos señalar que el grado de centralización o descentralización varía de acuerdo al tipo de empresa y en ocasiones en una misma organización existen departamentos con diferentes grados de centralización. La pirámide de jerarquía y toma de decisiones nos da, ¿no es así?, una capacidad de poder visualizar el gran concepto de centralización y descentralización, mientras que el concepto de centralización está orientado hacia arriba, en la cual los altos unidades orgánicas van a tomar las decisiones y tienen el poder. La descentralización es la forma en la cual los niveles operativos o tácticos, así, son los que toman decisiones y van a establecer, por lo tanto,
es así, el poder, la comunicación y la entrega de información a los niveles estratégicos de la organización. Es una forma de poder visualizar, es así, el gran concepto de poder y jerarquía y toma de decisiones con dos grandes enfoques llamados centralización y descentralización. Hablamos además que la centralización es la facultad de tomar decisiones, no se delega de manera uniforme a los diferentes puestos conforme desciende en la escala jerárquica. La autoridad no se delega de manera integral en paquetes de todo o nada. Por muy formal que sea la delegación de autoridad, sus límites están sujetos a la interpretación personal. Es decir, el gerente va a tener una visión, una interpretación de lo que está pasando y de acuerdo a esa interpretación va a delegar y va a entregar la facultad para que otros tomen decisiones de acuerdo a ciertas tareas específicas o generales. La departamentalización y la centralización son conceptos en los cuales se establece que mientras más grande es la tendencia a crear departamentos o áreas que necesiten funcionar interrelacionadas en su labor diaria y en sus decisiones a corto, mediano y largo plazo, mayor será la necesidad de coordinarlos desde la parte alta de la jerarquía y por tanto mayor será la tendencia a la centralización. La delegación de autoridad y centralización tiene que ver que la relación entre centralización y delegación de autoridad es inversamente proporcional. Esto quiere decir, a menor delegación de autoridad, mayor centralización. A mayor delegación de autoridad, menor centralización. Estos son los grados de relación entre autoridad y centralización, que establece, ¿no es así?, una vocación de poder y entrega de información y acumulación de información dentro de las interpretaciones de las grandes políticas de la empresa cuando se refiere al diseño organizacional orientado a la delegación de autoridad y centralización de esta. Hablamos de descentralización a cuando el grado en la que la autoridad y la responsabilidad se delegan bajo la plataforma, ¿no es así?, de los niveles superiores a los niveles inferiores de la empresa. Mientras más grande la empresa, más compleja se vuelve su funcionamiento. Y va a depender, ¿no es así?, del grado de autoridad para poder delegar a los niveles inferiores de la empresa. Hablamos de descentralización cuando proporciona a la organización características como las siguientes. Primero, los directivos pueden dedicar su tiempo a promover la expansión de la empresa y a elaborar una planeación estratégica. Segundo, todos los administradores de cualquier nivel toman decisiones. Tercero, el nivel, la motivación de los empleados de niveles inferiores es mayor cuando se les permite tomar decisiones en vez de seguir órdenes de los superiores. Aspectos relevantes con relación a la descentralización, que coadyuve a que realmente las personas de los niveles inferiores se sientan responsables y se hagan cargo de su empresa. El modelo de diseño organizacional establece, por lo tanto, que el trabajo de las personas, ¿no es así?, está en relación a los beneficios y la escala que ella proponga, a los procesos de información y al comportamiento requerido, con relación a los requisitos que requiere el diseño organizacional. Pero esto se va a efectuar un ajuste con relación a la organización informal. Dos grandes enfoques. La organización informal, en la cual se va a establecer como un factor de cambio en la organización, y la organización formal, en la cual hay un agrupamiento estratégico, hay conexiones estructurales y hay procesos y sistemas, en la cual va a crear una capacidad de estructura. Este modelo de diseño organizacional bajo dos grandes enfoques de organización formal e informal de la empresa, en la cual hay un ajuste
de acuerdo a las características de las relaciones interpersonales de la empresa. Estableciendo aquí el gran concepto de formalización. Ya hablamos que la formalización es el resultado de expresar la asignación de funciones y responsabilidades y resultados esperados de acuerdo a los objetivos surgidos de la visión, la estrategia competitiva y el plan estratégico de la compañía. Formalizar significa establecer de un modo adecuado, por escrito, la gran asignación de funciones y responsabilidades. ¿Y qué es lo que se espera de acuerdo a estas herramientas metodológicas de la formalización? Es simplemente la construcción de documentos de gestión con relación a los objetivos que había diseñado la organización dentro de su enfoque de planeación. Hablamos de un diseño de la estructura formal cuando comprende que la organización en sí misma, representada por el organigrama que muestra la agrupación de los departamentos con sus áreas o sectores, sus responsabilidades y el tamaño de ella. Hablamos de diseño de estructura formal cuando comprende el sistema de objetivos y resultados del cargo que se rige cada parte de la organización. Hablamos de diseño de la estructura formal cuando comprende que el sistema de información con sus niveles de acceso a la información. Hablamos del diseño de la estructura formal cuando comprende el sistema de decisiones, la delegación, la descentralización en cada nivel. Además, hablamos que el diseño de la estructura formal cuando comprende el sistema de incentivos en cada nivel de la organización. Esta estructura de sistemas, ¿sí?, va a establecer la formalización de las unidades orgánicas, de los cargos, de los puestos y de cada uno de los objetivos, información y decisiones e incentivos de la organización. Es comprender y entender que a través de la estructura formal es posible alcanzar los objetivos esperados de la organización. Mientras que el enfoque formal establece una orientación clara hacia dónde quiere ir la organización, por el contrario, la estructura informal nos muestra las relaciones de poder, es decir, de qué forma se visualiza y se encuentra el gran concepto formal con el gran concepto informal. Es decir, la estructura informal son guías no escritas. Existe la cultura organizacional, es el clima, es el poder, son las normas, son los valores, es el liderazgo construido a base de la información, de la empatía, de la comunicación, de la motivación o de la automotivación de las personas. Son las normas aceptadas de comportamiento entre las personas que van a unir una serie de conceptos, normas, conductas, educación en la organización. Son las expectativas mutuas de los miembros de la organización. Son los patrones de procesos prácticos y relaciones políticas y sociales de la organización. Es la interacción de sus comportamientos y relaciones. La organización informal puede suplantar la formal cuando pierde relevancia en la nueva realidad del trabajo. La estructura informal, la organización informal es la creadora de la innovación de transformaciones o de caos y desorden en la organización de la empresa. La estructura informal es la creadora, la renovación e innovación de las estructuras de la organización. En toda empresa es posible que exista una organización formal e informal. O es posible que no exista una estructura formal, no exista un organigrama, no exista un modelo de estructura de cargos y puestos, pero sí existe una estructura informal. Las relaciones entre las personas, las relaciones de todos los niveles de organización con su capacidad de transformar la organización en una familia o simplemente alianzas o creadores de conflictos internos de las diferencias culturales, económicas, educativas de las personas. La estructura informal es un gran enfoque de estudio y análisis de las
de los gerentes con relación a la forma en la cual va a dirigir su organización. Un gerente proactivo, un gerente moderno debe conocer, debe de entender, debe de alinearse a la estructura informal existente en las organizaciones. La estructura informal es un cúmulo de poderes y relaciones interpersonales que van a coadyuvar a los objetivos de la organización. Es importante y relevante en el diseño organizacional entender cada uno de los aspectos de la estructura informal, las relaciones de poder y las expectativas mutuas de los miembros de la organización y la interacción de su comportamiento y relaciones. Es importante establecer que la estructura de la organización bajo tu segunda parte, la estructura formal e informal, son enfoques que se van a alinear al diseño organizacional que tú vas a proponer a tu empresa. Terminamos nuestro tema, no es así, con relación a la estructura de la organización de nuestra unidad número 2, estructura organizacional, de tu curso, diseño organizacional y de procesos. Muchísimas gracias.